Bueno, vamos a empezar, ¿no?, con la clase de hoy. Vamos a hacer un repaso primero por la parte de los principios, ¿no?, que hemos visto en las otras clases con una burbuja y con la otra no pudimos verlos por diferentes razones. Bien, en todo caso, bueno, los principios de una organización, digamos, son las bases en las cuales se asienta, ¿no?, la misma. Por eso lo llamó un principio. Cuando se dice que alguien es alguien de principios, como que tiene unos ciertos conceptos en los cuales se basa su actividad, ¿no? Habíamos hablado que uno de los principios era el primero, era la complejidad, ¿no? No estoy compartiendo. Bien, cap. A ver. Vamos a presentar toda tu pantalla. Ahí. Díganme si ven bien. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, volvemos. Uno de los primeros principios es la complejidad, ¿no? Acá la definición dice que indica el número de puestos de trabajo o de grupos de trabajos y en consecuencia el número de unidades o departamentos de la organización, ¿no? Tomando como ejemplo, ¿no?, una empresa X de cualquier tipo de índole, ¿no?, cuanto más, digamos, números de puestos de trabajo tenga, va a ser más compleja, ¿no? Y en la complejidad basa su concepción, ¿no? O sea, obviamente, si comparamos con un pequeño taller, una pequeña pyme, y lo comparamos con una fábrica de motos, una fábrica de autos, va a ser obviamente menos compleja, porque primero su actividad es diferente, ¿no? Y luego la complejidad es mucho mayor en la que es más grande, en la fábrica, porque tiene diferentes niveles y eso la hace más compleja. Y acá dice, es una consecuencia directa de la división de la mano de obra y la creación de puestos de trabajo. Como ya hemos visto, el trabajo no se puede hacer, no puede ser hecho por un único plantel, porque tiene que estar dividida la mano de obra para que cada sector pueda tener su especificación, que quiera ser un especialista en tal trabajo. Y también así se puede crear algunos nuevos puestos de trabajo, como ya veremos en otro principio más adelante. El siguiente principio es la responsabilidad, que dice, es la obligación que asumen las personas dentro de una organización de realizar la función que les ha sido encomendada, ¿no? Bien, ahí es el deber de un subordinado. O sea, acá tenemos los llamados jefes, capataces, ¿no? Y tenemos al empleado, que es un subordinado, ¿no? Obviamente, tiene que haber, digamos, tiene que estar bien fija esta responsabilidad, porque ¿qué pasa si alguien no cumple una determinada función en una empresa, trabajo u organización? ¿Qué sucede con el producto final, por ejemplo? ¿O qué puede suceder? Lo que les parezca, alguien hable o escriba. Es como que puede fallar. Claro, por ejemplo, O que no tenga su estándar de calidad muy bien, necesario. exacto, muy bien. Estándar, muy bien, buen concepto el estándar de calidad, ¿no? Pero generalmente cuando muchos han viajado en empresas de transporte o han comido en cadenas rápidas digamos, de comida, ¿qué sucede cuando hay algún error en la cadena de elaboración? Por ejemplo, en un restaurante de comidas rápidas. Cuando alguien se demora o hace mal el trabajo, ¿qué sucede con el producto final? ¿O qué puede suceder? Se demora también. Se demora o Y es desechado según el contexto, ¿no? Si es de McDonald's, si está mal la hamburguesa, el pan es claro, defectuoso, si no lo entrega al cliente. En cambio, si es, como dijeron, retrasado en algo de transporte, ahí sí se aplica, pero va a depender también del producto. claro, porque ¿qué concepto tenemos de las empresas de transporte generalmente? ¿Bueno o malo? A ver. De las empresas de transporte, alguien han viajado seguramente, pero ¿qué concepto tenemos en cuanto a la responsabilidad? Ah, qué poca. O que llegan tarde. Exacto. O sea, yo lo digo por haber trabajado en una, ¿no? Pero, y ahora lo sufro como usuario.
Pero generalmente, no todas las empresas tienen, digamos, un bajo concepto o un mal concepto en cuanto a responsabilidad. Porque uno viaja solamente por placer. ¿A qué viaja uno? Principalmente. A trabajar. A trabajar y a estudiar, ¿no? Que muchos de ustedes van a realizar esa tarea el año que viene, ¿no? Ojalá que todos puedan hacer eso. Viajar a estudiar es muy importante, o quizás más que quizás trabajar también, o hacer las dos cosas. Entonces, cuando por ejemplo una empresa no llega a horario, ¿quién es el que sufre? El usuario. Y se ve trastocado su itinerario. Eso es un ejemplo claro de la responsabilidad y tiene que ser un pilar de una organización. O sea, vos tenés que cumplir. Hay un ejemplo que vi en Twitter el otro día, que hay cosas buenas en Twitter a veces, y es que una empresa hace fletes al aeropuerto de Seiza. O sea, la gente que vieron que mucha gente se está yendo o que publica que se va, y cuando uno se muda, por ejemplo, no lleva 2 bolsitos, ¿no? Lleva no digo toda la casa, pero lleva unas cuantas valijas con ropa, con cosas. Y lo que hacen es un transporte desde cualquier punto de la provincia hacia el aeropuerto de Seiza o el aeropuerto metropolitano, no sé si está abierto ahora. Pero y lo que hacen es llevar la gente. ¿Y qué pasó? Bueno, siempre publicaban, como se dice, uno publica lo bueno. Pero publicó algo raro, ojo, miren la estrategia. Publicó algo malo. Se olvidaron de ir a buscar un cliente. Ustedes imagínense la idea, un tipo que venía del exterior, en este contexto que mucha gente no puede volver, el tipo volvió y había contratado este servicio del servicio de fletes, ¿no? Y se olvidaron. O sea, el tipo en Ezeiza trae la mañana y nadie lo fue a buscar, o lo fueron a buscar muy tarde. Lo que hizo la empresa esta fue publicar, ¿no?, una nota de disculpa, asumiendo la responsabilidad y ofreciéndole pagarle el flete que pagó con otra empresa el cliente, y dejándole, digamos, como un beneficio a futuro de un viaje gratis o 2 viajes gratis. ¿Qué les parece eso a ustedes? Lo que hizo la empresa, por Y ejemplo. es como algo de marketing para que la gente se entere y que esa empresa existe por lo menos. Exacto. Es como eso del si te llega tarde el pedido, o si te tarda más de media hora en llegarte el pedido, te lo dan gratis. Exacto. Eso también en muchas pizzerías antes se hacía. Pero aparte de ser algo de la empresa como marketing, yo creo que también es un poco de responsabilidad de la empresa. Claro, sí, tiene Porque las si dos afirma cosas. algo, o sea, lo tiene que cumplir. Tiene las dos cosas, muy bien. No sé quién, no vi el nombre, las voces todavía se me mezclan. La chica que habló primero. No sé quién habló, perdón. no veo los que escriben o lo que hablan. Está bien eso del marketing, perfecto, porque muchas veces tiene ese como un doble sentido. Pero también lo que decís vos, lo de ser responsable, porque eso, lo que yo les cuento, ¿han visto ejemplos en redes sociales o en periódicos? ¿Han visto ejemplos? ¿O algo parecido de alguien que se haga cargo de un error? Sí, cuando por ejemplo hay algún error en algún paquete de ponerle galletitas, Ajá. después te envían como una caja de eso. Claro, yo tenía un amigo, por ejemplo, que lo que hacía era, él compraba, ¿viste? El té de la Virginia, y lo que hacía era consumir normalmente y siempre le mandaba un mail diciendo que estaba mal el té. Y les mandaba una caja con todos los tés posibles. Igual eso era una vivada que hacía él. Pero bueno, sí, muchas veces dicen que el servicio postventa, o digamos el post servicio, es tan o más importante casi que el servicio en sí, porque vos, el cliente, una vez que lo despachás, ya está, pero nadie se fija, o no todos se fijan en lo que pasa uno cuando termina el trabajo con el cliente. Cuando termina. Eso es algo a tener en cuenta también. Bueno, autoridad, no. Dice, es el derecho que tiene el que ocupa la función de dar órdenes, y es el poder de exigir obediencia en la ejecución de determinadas tareas.
Por autoridad siempre tenemos la visión del jefe, del capataz, del encargado de turno, del jefe de turno, jefe de taller, jefe de laboratorio. ¿Mm? Todos tenemos figuras de autoridad en nuestros trabajos, en nuestra organización. Siempre hay un jefe o un líder. ¿Qué diferencia ustedes pueden comprender entre jefe y líder, por ejemplo? El jefe es el que pasa las órdenes nomás y se queda como pancho, digamos, y el líder es el que acompaña. Perfecto, nunca mejor dicho. En los trabajos, cuando empiezan a trabajar en alguna empresa o en alguna organización o estudio, lo que sea, siempre va a haber una figura de autoridad, siempre va a estar. Puede haber, como muy bien lo definiste, puede haber un jefe o un líder. Lo ideal es que esté algo que sea un mix, ¿m? Porque uno puede ser un líder copado, que está todo bien, que el ambiente laboral es espectacular, pero si no se consigue que el objetivo de la empresa, que es generar, ¿qué cosa? La empresa, ¿qué tiene que generar o ganar? Una empresa o una organización. ¿Plata? ¿Cómo? ¿Plata? Dinero, muy bien. O sea, el fin básico es ese. Después, en base a eso, va a generar puestos de trabajo, un montón de otras cosas. Pero si yo tengo un jefe muy laxo, ¿no? O un líder que no sigue el ritmo de la empresa o la vía, que ahora se ve con el próximo tema, la empresa está condenada al fracaso, ¿no? Pero también, si yo tengo un jefe autoritario que lo único que hace es marcar los errores y no marcar los aciertos, ¿no? Porque uno como empleado va a tener errores, sí, un montón, porque es una parte indivisible de la conducta humana, el error. En base al error nosotros aprendemos. Pero yo no puedo estar remarcando el error, ¿no? Como figura de autoridad, porque ¿qué pasa con el empleado? ¿Qué pasa si yo o alguien les remarca a ustedes el error constantemente? ¿Cómo se sienten ustedes? Cuando alguien les remarca un error. Exacto. O sea, yo me hago la mejor tarea, la mejor, no sé, lo que sea, trabajo y solo me remarcan el error. Así que alguien escribió ahí. Ah, perfecto, Felipe. Bien. Y lo ideal sería, el concepto ideal sería alguien que remarque por un lado avances y retrocesos, ¿no? En una tarea, que remarque lo bueno y lo malo para que no se vuelva a repetir y lo bueno para afianzar, ¿no? Porque es lindo que te digan, bien, seguí así. Y después también está el otro, el líder. Yo he tenido jefes que no han pisado nunca el área de trabajo, o que yo no sé cómo han llegado a jefes. Pero tengo gente que se ha puesto a la par del empleado, como se dice, a ponerle el pecho a las balas, ¿no? A trabajar a tu lado con un martillo, con un destornillador, con una sierra, que trabajan a la par. Sabes que es el jefe, ¿no? Pero el tipo te está enseñando cómo hacer el trabajo. Eso es diferente. Eso en muchos lados no se ve, ¿no? Pero siempre hay que tener en claro que es una figura de autoridad. Nunca hay que perder ese sentido, ¿no? La figura de autoridad. Bien. Tramo de control. Dice, está referido al número de personas o unidades que puede controlar un jefe. Poniendo el ejemplo de una empresa grande, ¿no? Una empresa, por ejemplo, si ponemos Toyota, pero podemos poner cualquier otra fábrica grande, cualquier pyme grande, cualquiera tiene un tramo de control. Porque el jefe, por ejemplo, una empresa, y después se ve con algo que vemos más tarde, ¿tiene un solo turno laboral? Una empresa o organización, ¿tiene un solo turno de trabajo? No. No. No, tiene 3. Una empresa, claro, en realidad puede tener 3 turnos, que son el turno noche, el turno matutino y el turno vespertino. Puede tener 2, depende de la actividad, ¿no? O a veces puede tener uno solo, que es largo, depende, por ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos tienen un solo turno, que a veces va de 10 a 18, 10 a 17 o 9 a 18, depende, ¿no? Pero una empresa automotriz, por ejemplo, tiene 3 turnos. ¿Puede estar alguien las 24 horas del día? ¿Puede estar? O sea, ¿puede estar despierto? Un día puede estar despierto, ¿no?
Creo que hemos puesto el ejemplo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad trabajan, obviamente, todo el año, todas las horas. Pero no puede estar alguien, ¿no? Todo el día, digamos, atento al trabajo. Lo que va a pasar es que va a haber una sucesión en ese tramo de control. Por ejemplo, si nos ponemos a ver, ahora no me acuerdo bien el organigrama de la policía, pero en una comisaría puede estar el comisario como jefe, ¿no? El 1, y después tiene los subalternos. ¿Qué son subalternos? Digamos, los que tienen menos rango que el comisario, ¿no? Pero puede ser un jefe inspector, o puede ser un jefe de calle. Estoy tirando conceptos, obviamente que algunos son adecuados, otros no, pero obviamente el oficial o el oficial que recién entró, el escalafón más bajo en la comisaría, obviamente le va a hacer caso primero al jefe de calle. El jefe de calle le va a hacer caso al inspector, y el inspector le va a hacer caso al comisario cuando esté en el turno. Ese es un ejemplo de un tramo de control. O sea, el jefe no va a estar siempre en la organización o en la empresa. Va a tener que delegar tareas. Y eso justo se ve con el punto siguiente. La delegación es el proceso que dice que por el medio por el cual un jefe da a un subordinado la autoridad necesaria para realizar su tarea. O sea, esto se ve en un ejemplo de la fuerza de seguridad, pero también se ve en una empresa, ¿no? En el cual hay diferentes áreas. Siempre caemos en Toyota, pero puede haber una empresa que tenga, una empresa de fabrica en calzado, que puede tener, por ejemplo, diseño y dibujo, ¿no? Después puede tener un sector de armado, un sector de testeo y el sector de ventas, y además el sector de transporte. Entonces, ¿alguien puede controlar todo eso? Podrá un día, 2, una semana, pero después es mucha actividad para una sola persona. Entonces lo que hace un jefe es delegar, mediante el tramo de control, delegar esa autoridad. Entonces, el jefe va a tener o encargados de cada sector, o encargados de área, jefes de área se llama también. O sea, va a haber un jefe de armado, un jefe de transporte, ¿no? Y un jefe de diseño. Bien, acá tenemos la descentralización y la centralización, otro principio. Dice, estos procesos son dos conceptos relacionados con la delegación y determinarán la forma en que se estructurará, de acuerdo con quiénes y cuántos tomarán decisiones. Acá dice que tienen un factor directo con la autoridad que se confiere a una persona determinada. Bien. Bueno, en caso de decisiones, la autoridad y la información se concentran en la cúspide de la organización. Digamos, cuando se centraliza, ¿no? Sí o sí, ahí dice el concepto de cúspide. Cúspide es, digamos, como por ejemplo la cima de la montaña, ¿no? Cuando en la cima de la montaña o la cima de la pirámide está todo centralizado. O sea, todo está, digamos, como si fuese el poder, ¿no? Reunido en una sola estructura. Y de ahí bajan todas las órdenes. Cuando se descentraliza, digamos, quiere decir que hay demasiada actividad en la empresa o organización que es necesario dividir. O sea, como sigue en el criterio siguiente, departamentalización. O sea, separar en departamentos. Acá dice, es el proceso con el cual se crean agrupaciones de trabajadores y actividades que gozan de mayor o menor grado de autonomía para el desempeño de una o varias funciones de la organización. O sea, esto es la creación de sectores dentro de la organización donde se separan según una o varias funciones de la organización y o empresa. Acá dice, al frente de cada departamento se encuentra una persona responsable que recibe órdenes de niveles superiores, a quienes rinde cuentas. Al tiempo que estos dirigen e impulsan. Por ejemplo, en la escuela en la cual ustedes forman parte, en la cual yo trabajo, ¿no? ¿Qué sectores hay a la vista o que ustedes han transitado en su trayectoria educativa? ¿Qué sectores o departamentos pueden
visualizar. Puede ser química, programación, mecánica, el de preceptoría. Bien, química, programación y Los mecánica. porteros. Gabinete, me parece. Gabinete, bien. Dijiste preceptoría. Sí. Preceptoría, ¿hay una sola? Pregunto. Sí, ahora sí. Ahora hay una sola. Me parece que en taller también hay una mini preceptoría. Creo que está Fabiana, por Ah, ejemplo. sí, sí. Puede ser. Ahora sí. Después si hay otra, se me fue. Pero creo que hay dos ahora. Contando la de taller, ¿no? Bien. Dijiste química, mecánica y programación. ¿Y cómo se llama, digamos, el aspecto o el lugar donde hacemos la práctica de esas orientaciones? ¿Qué nombre recibe? Por ejemplo, la materia técnicas analíticas, ¿qué es? ¿Un qué? Laboratorio, el taller y eso. Laboratorio. ¿Mm? Generalmente el lugar de trabajo o de actividades prácticas se llama laboratorio. Laboratorio de hardware, laboratorio de química orgánica, laboratorio de técnicas analíticas. Taller tiene también no sé si tiene la palabra laboratorio, ahora se me va la parte mecánica. Pero tiene materias como, no sé, máquinas automatizadas, por ejemplo. Capaz que ahora se me trastoca los nombres. Pero esos, digamos, son, digamos, los tres grandes departamentos de la escuela. Las tres orientaciones, ¿no? Y también, como dijeron, tenemos, bueno, preceptorías, tenemos dos, tenemos, bueno, los laboratorios, que hay dos, la parte de mecánica con carpintería, soldadura, y se me va otro nombre, electricidad, bueno, programación, que debe tener software, debe tener la parte de hardware. Química tiene los dos laboratorios que son complementarios entre sí. Después tenemos la dirección, el gabinete que dijeron, bien. Puede ser también el gimnasio, ¿no? Un gran departamento, porque ahí toda la actividad física se realiza ahí. La cancha de fútbol, que ahora necesitan medio en desuso, pero bueno. O sea, son grandes departamentos, por ejemplo, la escuela en la cual estamos. Pero también, como tenemos un criterio, ahora vienen criterios, o sea, yo departamentalizo, los separo en departamentos por criterios. ¿Qué cuáles son? Por ejemplo, agrupación por tiempo. La producción de una empresa, ¿no? o organización se separa por los turnos. Obviamente, como dijimos recién, que uno no puede estar las 24 horas del día, salvo que seas una fuerza de seguridad y que trabajes 24 horas o 48 horas seguidas y después descanses 4 días seguidos. Bueno, ahí podría ser. Pero un empleado normal, con las leyes de trabajo que se cumplen, trabaja en un turno determinado y puede rotar, ¿no? De acuerdo a su antigüedad y de acuerdo a su necesidad, puede rotar de turno semanalmente, bisemanalmente o mensual, quizás, ¿no? En muchos trabajos, obviamente, a veces no te preguntan para qué turno vas a ir, ¿no? Yo he trabajado en el turno matutino años, he pasado el turno vespertino para cubrir algún faltante. Y turno nocturno no he trabajado mucho, pero me ha tocado ir a trabajar 3, 4 de la mañana, por decir. Entonces uno puede, digamos, de acuerdo al turno, obviamente, lo más... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el mejor turno para trabajar? A ver, no sé, de lo que sea. ¿Cuál turno les gusta más? ¿Matutino, vespertino o nocturno? Nocturno, pero la última vez habíamos dicho que era porque estaba más tranquilo porque tenía menos cantidad de gente. Y eso era menos cantidad de supervisores. Exacto. Menos cantidad de supervisores del turno nocturno. Que no digo que no haya, pero hay, ¿no? Después, bueno, el turno matutino generalmente la mayoría de la gente que trabaja en un turno matutino fija y se queja de que no puede hacer trámites. Porque digamos que todo lo que es bancario, municipal, está todo cerrado a la tarde. Y los que están en el turno vespertino se quejan de que no pueden hacer nada a la tarde. Porque tienen todo ocupado. Y el nocturno puede ser que el turno nocturno, si no complementa bien sus horas de descanso,
se complica demasiado porque no puede hacer nada, porque tiene que descansar, ¿no? Porque uno tiene que requerir mínimo unas horas de sueño de 8 horas, 6 horas. Pero bueno, está en cada uno. Ahí, bueno, y cada criterio tiene ventajas. Por ejemplo, dice atención, 24 horas, los procesos no pueden interrumpirse según la actividad de la empresa. Una papelera, por ejemplo, con papel prensa, como Silupaper acá, trabajan todo el año. Cualquier interrupción es un gran costo para la empresa. Y los inconvenientes, dice, falta de supervisión, fatiga, problemas de coordinación y de comunicación entre turnos. Eso es muy importante, la comunicación entre los turnos. Por ejemplo, una máquina se rompió en el turno vespertino, y si el turno nocturno no sabe que está rota o se entera tarde, el que va a sufrir la demora va a ser el turno matutino. Miren ustedes, una conexión mala del turno tarde complica todo el turno. Y acá da ejemplos. Bueno, el pago de coordinación y de comunicación, el pago de las extras puede elevar los costos. Bueno, por ejemplo, en Toyota está el dicho que muchos no quieren hacer horas extras porque ¿quién les come el sueldo a los que hacen horas extras a veces? ¿Saben? El Estado, mediante la AFIP. Porque el sueldo es tan alto de Toyota, por ejemplo, que cuando hacen horas extras, esa diferencia no es que le sacan todas las horas extras, obvio, pero en gran parte se la queda el Estado con los impuestos, porque se pagan impuestos a las ganancias, por ejemplo. Bien, después puede haber agrupación por función empresarial, por la función. Se hace a través de las funciones. Suele llamarse departamentalización funcional, uso común, y siempre se la encuentra en algún nivel. Dice, producción, comercialización, recursos humanos, finanzas. Esto, digamos, es la estructura, digamos, de cualquier empresa, por ejemplo, de comunicación. Un canal de televisión puede tener esta empresa, digamos, la unidad de producción de su contenido, cómo se comercializa, los recursos humanos, RRH, o sea, los que se encargan de contratar a la gente, de los jornales, de los sueldos, de las licencias, finanzas, todos los costos de la empresa. Ventajas, dice, las funciones que empresan lo que hacen, nivel de poder y autoridad. Inconvenientes, se pierden de vista los objetivos generales muchas veces, porque ¿qué pasa? Como ya hemos dicho también, si tenemos estos departamentos y si no hay una buena conexión entre el presidente, el asistente y cada uno de los jefes, puede suceder que mercadotecnia, por ejemplo, haga la suya, como se dice, haga la suya, o sea, el tipo, o los tipos mejor dicho, produzcan un determinado zapato, por decir algo, un zapato de talla 46, ¿no? Y que ingeniería diga, no, a mí me da para hacer 44. Y producción dice, no, yo quiero hacer los 48. O sea, una total confusión. Y que finanzas diga, por ejemplo, no, yo no puedo, por acá los 46 me salen muy caro, yo puedo hacer 43. O sea, esto es obviamente un desbarajuste, pero puede pasar. Puede pasar. Bien, territorial o geográfica. Esto se da en empresas llamadas multinacionales a veces, o las grandes empresas nacionales, donde la gerencia comercial está, ¿no? Por ejemplo, puede estar en Capital, o la capital federal de Argentina, puede estar su casa matriz en esa central. Y puede operar según zonas, ¿no? Zona norte del país, dividiéndolo de acuerdo a otro criterio, zona centro y zona sur. Obviamente, esto puede ser un ejemplo, Cablevisión, ¿no? Una empresa ¿qué provee Cablevisión en general? ¿Qué servicio provee? Wi-Fi. Entretenimiento. Internet, televisión, y ahora creo que está fusionada con Telecom. Telecom se lo compró a Fiverr, te lo vamos a hacer. Así la historia. Entonces ahora puede ofrecer un pack, como se llama, de telefonía, aunque no parezca, todavía se usa el teléfono fijo, telefonía, internet y televisión, ¿no? Es un llamado triple play, como se llama. Entonces, ustedes
piensen esta situación. Una empresa como Fivertel, ¿no? Que se ubica, Cablevisión Fivertel, que se ocupa de internet y televisión, ¿no? Tiene recursos humanos en todas las ciudades. En todas las ciudades, de mayor o menor medida, hay una oficina de Cablevisión o hay un personal dedicado a esa empresa. Bien, esa empresa necesita materiales, como pueden ser rollos de cable, todo lo que es para internet, los routers, el cable coaxial, el software, personal dedicado a cada uno. Entonces, si tuviese un solo lugar de almacenamiento, un solo lugar de almacenamiento, por poner una parte, ¿cuánto tardaría en llegar, por ejemplo, una bobina a Salta? Desde Capital a Salta, en caso de que se necesite rápido. Salvo que la lleven en avión, va a tardar unas horitas en llegar, por ejemplo. Entonces, por poner un ejemplo de algo, de un material, de una bobina de cable, lo que puede pasar es que esté dividido el sector del país en tres: norte, centro y sur. Entonces, cuando llega el pedido grande, se divide en tres. Entonces, esas zonas norte, centro y sur, ¿no? Van a, por ejemplo, van a dividir aún más en las diferentes localidades que tengan cercanas. Pueden a su vez dividirse cada zona norte en zona 1, 2 y 3 o más, ¿no? Pero esto acá nos dice, hay ventajas, ¿no? Coordinación de regiones, estudios de economías locales y de mercado, porque a veces, ¿qué pasa? Si en una localidad hay poca demanda, ¿no? Bueno, los precios se ajustan, o si hay mucha demanda, los precios a veces aumentan, depende. Pero también tiene inconvenientes. Dice, muchas personas en puestos gerenciales. Ojo con eso. Muchas personas en puestos de gobierno, de comando. Compromiso de mantener costos accesibles a veces, dice, problemas regionales. O sea, por ejemplo, una crisis económica como la que está pasando ahora. Dice, control dificultoso de los niveles superiores. O sea, ustedes imagínense que son el gerente de la empresa y está en Capital todos los días, trabajando de 8 a 18, ¿no? Por decir algo. ¿Es fácil ustedes consideran fácil controlar al jefe de la zona B2 norte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les sería fácil controlar a todos los jefes? Y más o menos, medio despelotado. Exacto. Es como que tenés que delegar más. Exacto, delegar bien y delegar más. O sea, Y aparte después que esos jefes lo que vos le delegaste lo puedan llegar a delegar bien. Exacto. Entonces, acá hay una palabra que se llama capacitación de niveles superiores. O sea, es muy importante en estas estructuras empresariales o de organización que tengan una muy buena capacitación. Generalmente cuando vayan a trabajar, ¿no?, a alguna empresa de este calibre, cuando ustedes entren, además de hacerle la entrevista laboral, el currículum, ¿no?, cuando pasen todo ese proceso, van seguramente a tener una capacitación en algún centro o de manera virtual, ahora que está todo muy de moda lo virtual. Pero les pongo un ejemplo de mi hermano que trabaja en Cablevisión. Muchas de estas capacitaciones los han mandado a Mar del Plata, por ejemplo. O sea, van a Mar del Plata, se capacitan en un sistema nuevo y vuelven a su localidad de origen. Es un ejemplo. Hay otras que también, o en la misma empresa se los dan, o sea, aparte del horario laboral, o le recortan horas de trabajo, o le recortan en tema de tiempo, no de sueldo, y les dan una capacitación. Porque hay que aprender un sistema nuevo, una máquina nueva, cosas por el estilo. Bien, por proceso, ahora. Dice, significa concentrar las actividades en relación con la secuencia del proceso de fabricación o producción de un bien o servicio, haciendo posibles o mejor uso de las instalaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos visto también en la parte, digamos, de la complejidad,
Acá dice, gerente de producción, ¿no? Tenemos un departamento de corte, un departamento de lijado y un departamento de pintura, ¿no? Esto puede ser tranquilamente una mueblería, ¿m? Donde hay gente que se encarga de la medición y el corte de las maderas. Después, esas maderas cortadas van al departamento de lijado y después al departamento de pintura. Bien, yo podría solamente, por ejemplo, si yo tengo que vender un mueble, ¿no? ¿Puedo solamente venderlo con estos 3 departamentos o necesito un poco más? ¿Qué puedo llegar a necesitar? Si yo tengo corte, lijado y pintura. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Yo puedo solamente vender el producto final así porque sí? ¿No faltaría como un departamento de ventas, cosas así? Departamento Distribución. de ventas, marketing puede ser, ¿no? Yo tengo que convencer a la gente que necesitan esa silla, ese mueble, y como decís, distribución, ¿no? Porque me pueden pedir, ¿no? Pues yo puedo tener un local a la venta en Varadero, ¿no? Un local a la venta de muebles. Pero si me pide alguien de San Pedro, ¿qué le puedo decir? No, venía a buscarlo. Si ustedes les dicen, venía a buscarlo, ¿van? Bueno, si lo necesitan, sí. Pero si no es muy necesario en lo que van a comprar, ¿a dónde generalmente alguien compra? ¿Dónde le ofrecen envío gratis? ¿Mm? O donde hay la posibilidad de que me lo traigan, pagando, obviamente. El envío gratis o el envío full, por ejemplo, ha sido un boom en Mercado Libre este último año. Porque al estar todos, digamos, que no podíamos viajar o no podíamos ir, el envío, por ejemplo, gratis fue una gran estrategia de marketing también. Es una cosa que vos le ofreces a la gente, digamos, un servicio y una reducción de su traslado. Esos son departamentos que pueden estar de acuerdo a su proceso o de acuerdo a lo que hacen. Dice ventaja, dice de costos disminuidos, incremento de tecnología, porque ¿qué pasa? Si yo agrupo a todos los de corte, ¿no? A todos los de corte van a trabajar mejor, va a haber mejores herramientas, ¿no? Y a los de lijado lo mismo y pintura lo mismo, van a estar todos, y además voy a contratar empleados para cada uno de los sectores específicos, que ya quizás me ahorro, ¿qué cosa? La capacitación. Si yo contrato a un pintor profesional, o a un lijador, o a un cortador, ya me ahorro de tener que enseñarle todo, o quizás la gran mayoría. Eso es una estrategia también de las organizaciones o empresas. Inconvenientes. ¿Quién tiene la responsabilidad? El nivel superior. Y si no hay buena comunicación, hay mala coordinación. Eso puede pasar. Bien. Después, puede estar agrupado por producto. Lo que puede ser es lo mismo, parecido al ítem anterior, pero puede estar por línea de producto en una empresa, ¿no? Puede ser un supermercado, un hipermercado, donde está, digamos, tenemos el gerente general o gerente de ventas, y tenemos el departamento de tecnología, juguetería, librería, puede estar también congelados, embutidos, por decir algo, y pues tenemos los subencargados, porque de tecnología es muy amplio, ¿no? El departamento puede estar ahí, como dice, audio, video, dice cómputo, puede ser computación también. O sea, acá, digamos, puede haber diferentes opciones. Acá dice director, producto A, producto B, producto C, producto D. Dice modalidad en auge. Dice, el auge quiere decir que está hoy en día muy utilizado. Todos se agrupan por producto o líneas de productos. Esto se ve, como dije, por ejemplo, puede ser en shoppings, en hipermercados, supermercados grandes. ¿Han ido, por ejemplo, a algún hipermercado grande? Ahí en Capital o algún mayorista.
cómo están agrupados los productos. Sí, están por ponerle la góndola de fideos, Claro, harina, claro, todas las bebidas. exacto. Obviamente es más fácil, ¿no? Eh, Van a notar diferencias en algunas localidades, donde algunos eh, hipermercados puede haber diferencias por el tema del marketing, ¿no? Pero en general este es el modelo de formar los departamentos, ¿no? Acá dice, ventajas, responsabilidades son compartidas, optimizan los esfuerzos, ¿m? Porque está todo más cerca, lo similar. Bienes de capital especializado, o sea, puede ser productos específicos, puedo vender así de esa forma. Actividades coordinadas y crecimiento en general, porque uno va a buscar una cosa y tiene lo que necesita de esa cosa. Por ejemplo, yo voy a comprar una computadora, ¿no? Pues un hiper, y después me hace falta memoria RAM, un disco nuevo, un juego, un teclado, un mouse. Esas son, digamos, las líneas de producto que en vez de ir a buscarlo, tengo todo eso mientras, por ejemplo, hago la compra semanal. Ese es el modelo de un hiper, por ejemplo. Inconvenientes. Problemas de control por parte de dirección. Porque ¿qué pasa? Yo tengo muchos departamentos y muchas personas comparten las gerencias. Hay un gerente de librería, un gerente de tecnología, un gerente de cada línea de producto. Por ende, son más opiniones que se comparten y se ponen en tela de juicio. Bien, por tipo de cliente también, cómo se departamentaliza. El gerente, digamos, va a buscar según lo que va a buscar dividirlo, ¿no? Según lo que vende y a quién le vende. Dice, buscar unir actividades para responder a las demandas específicas de los clientes. Demandas específicas de los clientes. Porque, si vamos al llano, ¿quién es el que va a determinar lo que se vende? El cliente. ¿Han escuchado alguna vez esta frase? ¿El cliente siempre tiene la razón? Sí. Sí, ¿Qué les parece a ustedes? que no siempre, o sea, puede tener la razón, pero no siempre. O sea, muy bien eso, lo comparto. Generalmente, el cliente obviamente tiene una demanda de un producto, un servicio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese producto o servicio no es de la calidad de la cual yo quiero? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace la persona? Y Cuando- mayormente lo daría de baja. Exacto, Si ¿no? Wi-Fi, Lo de lo de baja, baja. te quejas, digamos, ¿no? Uno Sí, se una queja. Y eso muchas veces respondido y otras veces no. Y bueno, y a veces sucede en que uno deje de ir a ese lugar o deje de consumir tal producto. Entonces, puede ser por un lado bueno, pero por otro medio complicado. Acá dice, ventajas, dice, cumple un papel importante para la satisfacción de sus propias necesidades. O sea, los clientes cumplen, digamos, algo que quieren. Pero puede también, dice, inconveniente, falta de coordinación entre las distintas operaciones. Equipos de trabajo externos con capacidad en resolución de problemas. Por ejemplo, los bancos, dice acá, ¿no? Porque el cliente, ¿no? Obviamente cuando va a un banco, tiene obviamente una necesidad de hacer una determinada tarea, o que le resuelvan un problema, se me trabó la tarjeta, quiero sacar un crédito, no sé, cualquier cosa. Lo que vas a un banco a hacer, o depositar plata, o extraer plata, no hay plata en el cajero. Los bancos son un ejemplo de una organización bastante problemática muchas veces, porque no cumplen, digamos, o no digo la mayoría, pero no cumplen la tarea de responder al cliente de la forma correcta. Y de ser un servicio de calidad como ellos lo dicen. Exacto. En muchos bancos su eslogan es ofrecemos el mejor servicio, y lamentablemente muchas veces por direcciones directivas del propio banco, o por los empleados, o por, no sé, muchas cosas, ¿quién queda en el medio? El cliente.
Muchas veces. No es para generalizar. Ojo. Pero puede pasar. Bueno. Después hay un último concepto. Dice agrupación matricial, ¿no? Es un tipo de agrupación que emplea un sistema de mando múltiple. Los empleados pasan de tarea en tarea y pueden tener varias obligaciones a la vez ante los gerentes de distintos proyectos. Ojo ahí. Pasan de tarea en tarea. Eso, para ustedes, ¿qué les parece? ¿Es bueno o malo? Es como que ¿Cómo? se te puede dispersar la concentración. Por ejemplo, cuando un empleado pasa de tarea en tarea, de tarea a otra, digamos, ¿no? Y puede tener varias obligaciones. Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes para el empleado? ¿Es bueno? ¿Malo? Para la Yo creo empresa, que es malo porque aparte le genera una sobrecarga al empleado que se puede olvidar cosas. sobrecarga Pueden del hacerlas trabajo. directamente. ¿Y para la empresa? Y Bueno. es malo porque si faltarían cosas del trabajo, eso va a hacer que empeore la empresa o el producto. Exacto. Pero para la empresa, viéndolo desde el lado numérico, ¿no les parece que va a ganar más? Porque ¿qué se ahorra la empresa con eso? Se ahorra más mano de obra, o sea, También. más personas, más Exacto. empleados. O sea, se pero ahorra. al fin y al cabo, o sea, uno atareado se olvida las cosas. Peor Ujú. producto, menos compra, menos ganancias. Bueno, exacto. O sea, ojo, hay puestos de trabajo que ya de por sí son de ese tipo, ¿no? ¿Ustedes han escuchado el multitasking alguna vez? Sí. Bueno, el Sí. multitasking hoy No sé qué es. es hoy en día multitasking, tarea, ¿no? Varias tareas, ¿no? Cuando uno dice sos un pulpo, ¿no? Que tenés 8 manos, que estás en todos lados, ¿no? Hoy en día los puestos de informática, ¿no? Por ejemplo, digamos de puestos relacionados a la informática o en el mundo de la informática, el multitasking es algo que está muy en boga, muy en, digamos, a la orden del día y que hace que alguien esté a cargo de varias tareas a la vez. ¿Mm? Por ejemplo, un laburo o trabajo de multitasking muy complicado o muy avanzado es el de operador aéreo, por ejemplo. Ubican, ¿no? Operador aéreo, operador de control aéreo, Creo que sí. es el encargado de ordenar los vuelos. ¿Mm? Claro, para que no colisionen o algo así. Exacto. Es el que está en la torre de control. ¿Mm? Ese empleado o grupo de empleados tiene a cargo un sector del aire, como si fuese un pedazo de tierra, pero un sector en el aire, donde los aviones llegan y salen, y además tiene que encargarse del, ¿cómo se llama? El taxiing, o el movimiento de los aviones en tierra. Un avión hangar, un avión que carretea, un avión que sale. Es un trabajo bastante complejo y obviamente tenés muchas cosas que pasan por tu cabeza a diario y a todo el momento y a cada minuto. Y cualquier error termina en catástrofe. Porque es así. Cualquier minuto que vos no viste la pantalla es un avión que está cruzando a velocidad de crucero. Casi a 1000 kilómetros por hora. Y cuando vos lo ves en el radar y lo dejas de ver, pasaron 2 minutos y el avión está en otro lado. Ese es un ejemplo muy complicado del multitasking, por ejemplo, y esos empleados, por ejemplo, si la jornada laboral es de 8 horas, ellos trabajan 4 o 6. ¿Mm? No tienen la carga horaria que tiene un empleado de fábrica, por ejemplo. No puede porque no es sano para el cerebro. O sea, ustedes van a escuchar muchachos que tienen, no, yo trabajo 4 horas, trabajo 5 horas, 6 horas. No es porque sean vagos, ¿no? Sino es que el trabajo requiere una mayor concentración, ¿no? Al igual que por ejemplo, un operador de cámara de seguridad. Pero muchas veces los empleados son obligados al multitasking porque muchos quieren obtener una mejor remuneración, ¿no? Un mayor pago, pero a costa de la salud muchas veces, y no la salud física sino también la salud mental, porque no es sano trabajar con tantas cosas, como se dice, tantas cosas en la cabeza,
pensando si yo voy a hacer esto, repercute en esto. Es para analizar este último caso, digamos. Muchas empresas tienen esta digamos, especialidad, pero es medio complejo, ¿no? Así que es complicado. Pero bueno, hoy en día, igual en las empresas que vienen, como se dice, de orden de informática y todo relacionado a informática, las jornadas laborales son cortas, digamos, son menos de 8 horas. Entonces, por un lado, también se ve reducida la carga. Bueno, el cuestionario de esta actividad, algunos ya lo enviaron. Bueno, pero el que no, obviamente porque estuvimos demorados con las clases, tienen que responder estas simples preguntas. Cuando dice, acá lo aclaro, nombrar los 8 principios, no solamente nombrarlos, sino comentar algo del principio. Por ejemplo, principio de complejidad, 2 puntos, ¿a qué se debe? Después tiene que explicar qué es la delegación, qué es la complejidad, bueno, explicar la departamentalización, nombrar inconvenientes. Dentro de la agrupación de productos, por ejemplo, las actividades se agrupan por tiempo, sí o no, justifique. Cuando es justificar, quiere decir cuando yo justifico algo que está mal, ¿no? O que está erróneo en la consigna, entonces yo a eso lo tengo que justificar. O sea, decir por qué está mal o por qué se hace de esta forma. Así que solamente eso. ¿Alguna consulta? ¿Duda existencial? No. Bueno, No. se nos fue un poco la hora, creo. Charlando se nos fue un poco la hora. Bueno, gente, está para que vayan viendo, ¿no? Vayan leyendo para la próxima clase la clase número 9, ¿no? Que originalmente era hoy, pero vamos a pasarla para la próxima clase, que es la clase de misión y visión organizacional, ¿no? Esto se ve muchas veces, ¿no? Cuando uno habla de cuál es la misión de la empresa. ¿Eso lo han escuchado alguna vez? La misión de la empresa. Sí. Y bueno, acá hoy está la definición, ¿no? ¿Qué dice? Acá cita a Thompson y Strickland, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué dice? Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes. A menudo se califica como la misión de la compañía, ¿no? Creo que si entran al sitio de Shell, por ejemplo, o de YPF, pueden encontrar siempre en la parte de institucional concepto parecido a la misión, ¿no? Estamos trabajando por la energía del país, buscando nuevos pozos de petróleo, por ejemplo, ¿no? O estamos trabajando para hacer la mejor zapatilla para los equipos de fútbol, o el mejor botín, mejor dicho. Digamos, eso puede ser la misión. Siempre hay, tiene como un contenido medio, a proyectar o a futuro, muy general. O sea, a veces puede parecer casi una frase motivacional, ¿no? Eso, con respecto a la misión. La visión, muchas veces, puede ser el camino, de la empresa, pero más a largo plazo, ¿no? Y ahí se sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas. O sea, muchas veces ha pasado en empresas que traicionan, su visión, porque imagino que han escuchado, por ejemplo, Monsanto. ¿Este nombre lo han escuchado? Monsanto, agroquímicos, glifosato. No. Qué raro. Bueno, básicamente, resumiendo, o te lo resumo así nomás, diría el flaco. El glifosato es el compuesto activo, de un herbicida, pesticida, del compuesto o del producto Roundup. El Roundup, no, nunca nadie lo escuchó. Es, que utilizan para, más que nada hoy está
muy en boga por el tema del sembrado de la soja, ¿no? La soja de hoy, la soja transgénica, utiliza mucho el Roundup y el glifosato, que es un compuesto químico altamente nocivo para la salud, pero se utiliza en este cultivo, como la soja, para eliminar todo lo que la pueda complicar en su crecimiento, ya sea en herbicidas, pesticidas, ¿no? Entonces, hierbas o pestes, ¿no? Para que crezca para que evitar su crecimiento correcto y que se pueda comercializar. Bueno, Bayer, la empresa alemana, ¿la ubican? La empresa Bayer, como el equipo de fútbol, Bayern Múnich o Bayer Leverkusen, algo parecido. La escuché nombrar, pero no. A ver si lo puedo buscar. No. ¿Ven la página? Ah, sí. Bien. Bueno, pero o sea, Bayer, ahora acá lo que vemos, Bayer o Bayer, mejor dicho, ¿qué vemos? Maíz, tecnología de maíz, ¿no? Innovación, híbridos. Acá vemos mucho de campo, ¿no? Pero los que hemos conocido a Bayer, por ejemplo, desde que éramos más chicos, los más grandes, ¿no? Lo único que conocíamos de Bayer era la aspirina. La aspirineta o la vallaspirina. A esto ahora lo han escuchado alguna vez, vallaspirina. Sí. Bueno, es la aspirina de Bayer. O sea, Bayer es digamos, un grupo empresario, no es una empresita, digamos, pero empezó, digamos, con la industria de los medicamentos. Y ahora está con el tema de la genética de alimentos, o sea, y en mayor o menor parte también está encargada de comercializar el glifosato, porque en Bayer compró Monsanto. Monsanto es una empresa que es la que produce o creó el glifosato. O sea, Bayer compró a Monsanto, que es la responsable de muchas complicaciones por el tema de la contaminación por agrotóxicos, agroquímicos. Pero por otro lado, compró, o es, digamos, la que tiene a la empresa farmacéutica. O sea, estamos, o te curo por un lado y te mato por el otro. ¿Se entiende? Te enferma para. Exacto. Acá Que le tenemos. compre. Exacto. Acá hay un video, por ejemplo, que después si entran a la página lo pueden ver. Dice, nuestra misión es. Y acá van a ver un video relacionado a lo que Bayer piensa que es su misión. Su misión. Pero puede tener esta misión, pero la visión original de la empresa Bayer era otra. Ahora la han modificado, porque la visión original que era velar por la salud de las personas. ¿Me explico? Pero ahora tenemos otro. Está bien, ellos defienden que el glifosato no es tóxico. Pero hay sobradas evidencias que en los campos donde fumigan, con fumigación aérea, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, si ven un avión que fumiga cerca de Varadero, ahí hay un problemita. Porque esa fumigación no se queda en el campo. ¿Qué pasa con el viento? El viento, la lluvia, los animales, trasladan ese contaminante a otros sectores donde no se contaminó. Y por él se contamina, ¿no? Entonces, esto es un caso para analizar, ¿no? El tema de Bayer y su compromiso, entre comillas. No es por atacar a Bayer, porque hay un montón de empresas en el medio, pero lamentablemente es un ejemplo que hay que tener en cuenta. Entonces, con esto podemos empezar, ¿no?, a ver misión y visión. Yo les digo que vayan leyendo este texto, ¿no?, para la próxima clase, que seguramente sea el martes.
Así que cualquier cosita, nos estamos leyendo o nos estamos viendo en el salón de clases. ¿Alguna duda que haya quedado? No, a mí ninguna. No. Bueno, ahora termino la grabación y subo el video a los grupos. Igual lo pego en el Classroom, así queda grabado. Bueno, Bueno, dale. chicos, gracias por conectarse. Y bueno, nos estamos viendo. Les mando un Bueno, saludo. gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.